Bueno, fíjense que me copian, me escuchan. Sí, Bueno, profesor. fíjense que tengo entonces 9, me faltó aquí analizar esto. Tengo 9 grados de libertad y lo vemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea que lo que yo analice, lo que yo haga matemáticamente, que es a través de la fórmula, me tiene que coincidir con lo que yo analice lógicamente. O sea, mi lógica y mi fórmula tienen que estar los dos acoplados. Ok, sigamos hacia lo que estábamos, que era la parte de arriba. Ok, entonces fíjense, ya acá vimos los 4 grados de libertad que tengo acá, los 4 movimientos que yo tengo acá. Fíjense que en esta armadura, ¿verdad? Porque esto es una armadura, esto es una armadura. En esta armadura volvemos a lo mismo. En esta armadura volvemos a lo mismo. Acá yo tengo número de nodos 1, 2, 3 y 4. Entonces, acá están mis 4 nodos que yo tengo en mi estructura. Acá tengo nada más 2 desplazamientos porque esta armadura trabaja nada más a fuerza axial. Entonces nada más tengo 2 desplazamientos, uno horizontal y uno vertical. Punto B puede bajar y se puede desplazar hacia la derecha. Pero de todos esos grados, de todos esos nodos que yo tengo, que son 4, he restringido 3 con 2 desplazamientos, con 2 restricciones cada uno. Serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perdón. Cuando hago la resta, sencillamente tengo 2 grados de libertad. De toda la estructura que tenía, todos estos grados tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo he dejado nada más 2 grados de libertad para que la estructura pueda ser estable. Y aquí están los 2 grados de libertad que yo dejé, que son la vertical, la horizontal en B y la vertical en B. Bueno, preguntas. ¿Dudas? Bueno, el silencio me dice que no hay dudas. Fíjense lo siguiente, ¿no? Vamos acá, para que veamos algo acá. Vamos a ver acá. Ok. Para que veamos acá. ¿Dónde está, señor? Acá. Pregunto, ¿ven pantalla? Sí, profe. Bueno, Sí. fíjense entonces acá. Si analizamos el primer pórtico, que es este que está acá, vamos a hacerlo ahora con un programa de cálculo. Acá hay una pregunta, profesor, sí. Entonces, fíjense, ¿no? Si analizamos para que vean cómo es el comportamiento, esto la ventaja es que si tienen alguna duda y saben usar el programa, automáticamente esto te lo va a despejar. A ver, acá. ¿Qué programa es este, profesor? Esto es el RAN Elements. Pero hay Ah, ok. muchos, hay muchos. Están los SAT 2000, ETAP, que son los más populares. A ver, acá. Entonces, fíjense acá, ¿no? Acá, entonces tenemos acá, fíjense, ¿no? Esto es un empotramiento. El programa, todos los programas tienen su forma diferente de manejar estos símbolos, pero bueno, esto sencillamente es algo como esto, ¿eh? Lo mismo que vimos, el empotramiento. Eh, por lo menos el SAT es un cuadradito, el SAT lo hace así. Pero ya sabemos que eso es un empotramiento. Y todos los programas tienen su forma de hacerlos diferentes. Entonces, fíjense, ¿no? Acá tenemos los dos empotramientos. Por supuesto, esto tiene carga ya porque para que se deforme tenemos que suponer que eso tiene una carga. Pues. Si no, no se puede deformar. Entonces, cuando vemos las cargas, vemos que ahí tiene una carga distribuida, esto tiene la forma y tiene una carga horizontal para que el pórtico se pueda desplazar hacia la derecha.
Fíjense que están todos los puntos restringidos, aquí lo vemos, fíjense, los desplazamientos en X, en Y, las rotaciones en Z, todo. ¿Por qué tiene 6? Porque como le decíamos, este es un pórtico que el programa me lo representa en forma espacial. ¿Ok? Entonces, al tener forma espacial, cada punto tiene 6 grados de libertad, de los cuales todos están restringidos, en este caso abajo. Tanto el de la izquierda como el de la derecha. Entonces, ahora vamos a lo que nos interesa. Vamos a ver la deformada. Entonces, cuando este señor, yo le digo que lo voy a deformar, aquí tienen lo que habíamos conversado. Déjenme borrar aquí. Déjenme borrar aquí. Esto acá. Entonces, aquí tienen lo que hemos conversado. Fíjense, esta señora sale de aquí completamente horizontal, perdón, vertical. Acá se deforma porque tengo una carga aplicada acá. Se va a deformar. Y aquí esta señora se deforma hacia abajo porque tengo cargas aplicadas hacia abajo. Este señor sale aquí en forma vertical. Y acá entonces hace esta cuestión porque al aplicarle carga hacia abajo, estas columnas tratan de bajar y en esta parte se deforman. Entonces, si las vemos acá, si nos acercamos un poquito, vamos a ver entonces, fíjense, que los punticos se han desplazado. Ya este punto que estaba acá, fíjense que se desplazó hacia acá en una horizontal y verticalmente se acaba de desplazar este poquito. Esto es exagerado porque tenemos que verlo. En la vida real eso no se produce. Esto es porque tiene una escala del programa que yo la puedo modificar para yo poder ver en verdad mi deformada, pero esa deformada jamás la vamos a ver. Si vemos una deformada en un pórtico porque ya se cayó. Si lo vemos, nunca lo vamos a ver así, ya está caído ya. Estos son deformaciones muy pequeñas que no las puede percibir sino un medidor de deformaciones, un extensómetro, un aparato como ese. Y de hecho, fíjense que si vemos acá las deformadas, le pedimos al programa que me enseñe los desplazamientos, en este caso vamos a ver los desplazamientos de X, fíjense que los desplazamientos 0,04 centímetros, o sea que mi estructura prácticamente no se desplaza nada, esto prácticamente es menos de 5 milímetros, 3 milímetros, casi 4 milímetros, que es aceptado y entonces me dice que no se está deformando mucho. Claro, si lo vemos acá, deformado, vemos que es una barbaridad, pero es la forma como nosotros tenemos que percibirlo para poder verlo. Si vemos el punto de abajo, vamos a ver que acá, cuando yo le pido que haga 6 rotaciones, fíjense lo que va a pasar. Por supuesto que me dice que ahí no hay nada. Voy a activarlas todas. Fíjense que no aparece nada, porque este señor está restringido. Pero si yo enciendo esto que están acá, fíjense todos los desplazamientos que aparecen. TX, TY y RZ. Por supuesto, me aparecen 3 porque estoy en un plano. ¿Ves? Estoy en un plano. Entonces, vamos entonces, acá están las deformaciones de las que conversamos. Y fíjense lo siguiente, ¿no? Bueno, vamos a terminar aquí. Si yo cambio, fíjense si yo cambio estos apoyos, yo le coloco ahora unas articulaciones, ya no es empotrado, sino que es articulado. Ahora veamos las deformaciones de este señor cuando yo lo articulo. Fíjense. Acá hay rotación. Este señor acá acaba de rotar. A ver, se me fue. Bueno, vamos a volver a recuperar. Este señor acá acaba de rotar. Entonces, fíjense, estaba antes acá. Ahora, la recta esta se movió. Esta vertical se movió hacia acá. Y si se movió hacia acá, entonces aquí se formó un ángulo, que es la rotación, que de la que yo le estoy conversando, porque aquí hay un apoyo que está articulado. Entonces, dependiendo del tipo de apoyo, yo tengo un comportamiento muy diferente de mi estructura. O sea, eso no es a gusto, eso no es a que yo lo coloco porque el profesor se acostumbró a verlo así, yo también me acostumbré, no, eso se coloca a conveniencia. Cada uno tiene un tipo de comportamiento y básicamente estos señores de abajo van a depender del tipo de suelo que yo tengo. Si yo tengo un suelo muy malo, bueno, los introduzco en otro tema que no tiene que ver, bueno, tiene que ver, es que si yo tengo un suelo muy malo, lo ideal es que yo articule. Si yo tengo un suelo muy bueno, lo ideal es que yo empotre, porque esto no me transmite momento, esto sí me transmite momento. Si el suelo es malo, esto no lo puede absorber, esto al no haber momento no pasa nada en el suelo, pero si el suelo es muy malo, aquí hay un momento que el suelo no lo va a poder soportar y para que lo soporte tiene que ser una fundación inmensa. Entonces ahí es donde llaman exagerado a lo que calculamos.
Sí, hasta aquí nos entendemos, ¿verdad? Sí, profe. Ok, vamos a ver ahora la armadura. Vamos a ver la armadura, a ver si la consigo por acá. Debe estar por acá, está la armadura. Entonces, ahora vamos a ver la deformación de la armadura. Fíjense la armadura. La armadura igual tiene sus, a ver, apoyo. Tiene un apoyo articulado, que él lo representa así. Este es un apoyo articulado. Bueno, me fue. Vamos a hacerlo chiquitito. Tengo un apoyo articulado. Acá tengo un apoyo articulado que lo representa así. Se lo representa como que dos articulaciones así de rodillo. Eso se ve en estructura 1. Entonces, tú lo haces así, es lo mismo que esto que está acá. Y una articulación móvil. Y esto siempre hay que hacerlo móvil, porque esta señora, si es acero estructural, cuando tiene calor, ella trata de estirarse. Y si yo restringo acá, entonces esto fractura. Si yo restringo acá y pongo una articulación como esta, sencillamente entonces estos elementos ahora van a ser muy robustos, porque ahí aquí se produce una fuerza por temperatura que la tengo restringida, y entonces el elemento va a ser más grande para que pueda soportar esa fuerza de tensión que me genera la temperatura. Entonces siempre van a tener un apoyo fijo y un apoyo articulado. Necesitamos que esto tenga libre movimiento, ¿ok? Por supuesto, no movimientos muy pequeños, que si yo tengo una columna y tengo aquí, coloco aquí una barra metálica con pernos ovalados, con figuras ovaladas para que se pueda mover, o coloco una lámina de neoprene, que es un caucho que permite que ella se vaya hacia los lados. Entonces, vamos a ver acá entonces. Fíjense que acá, si yo quiero ver la deformación de esto, sencillamente veo mi deformación. Aquí está mi deformación. Fíjense que lo que habíamos conversado en lo que veíamos en la guía que les coloqué, este punto ahora se me desplazó de acá hacia acá, y este punto se me desplazó verticalmente esta distancia. Este punto también se desplazó. Fíjense que acá hay una pequeñita rotación. De hecho, se produce la rotación, pero una rotación demasiado pequeña. Es tan pequeña que no vale la pena tomarla en cuenta, porque a la hora de diseñar no es ella la que va a mandar en el diseño, va a mandar en la carga axial, bien sea a tensión o bien sea compresión, que es el estado más crítico que hay para diseñar una estructura. La compresión es un dolor de cabeza, ¿ok? Como les decía, aquí vemos una pequeña deformación que es producto de los momentos secundarios que se producen aquí, pero son tan imperceptibles que ni siquiera los tomo en cuenta. Acá fíjense, el punto bajó, se movió un poco hacia la derecha, se movió un poco hacia la derecha, bajó, acá igual, perdón, sí, acá igual, horizontalmente le dije que esta se podía mover hacia allá o hacia acá, se está moviendo hacia allá, pero no baja porque tengo restringido mi desplazamiento vertical. Acá no se mueve el punto para nada porque tengo una articulación donde digo que ni el vertical ni el horizontal se pueden desplazar. Y estos puntos que están aquí, que son los que se pueden mover, son los que estamos llamando los grados de libertad o desplazamientos independientes que tiene la estructura. Es decir, si este desplazamiento no dependa de este, sino que este es un desplazamiento que sea completamente independiente de esto. Completamente independiente, porque si uno depende del otro, sencillamente de los dos es solamente uno. ¿Cuándo se produce eso? ¿Se acuerdan el ejercicio que yo les coloqué que les decía que no tiene momento o no tiene fuerza axial? No sé si recuerdan eso. Que les decía, calculen los grados de periodicidad y la estructura no tiene fuerza axial. Sí. Bueno, eso corresponde a eso, ¿ok? La barra es muy rígida, fuerza axial, y ella no se va a deformar, ella se va a desplazar. Un elemento muy rígido que en la vida real no existen, sin embargo en estructura hablamos de elementos infinitamente rígidos, pero toda estructura se deforma, muy poquito pero se deforma. Las que se deforman mucho colapsan. Lo llamamos que son elementos muy rígidos. Sencillamente los elementos rígidos no deforman. Si yo tengo un elemento muy rígido y yo le aplico carga, ella no deforma, sencillamente queda sin deformar. Y si le aplico, y si lo quiero desplazar, lo que hace es que el elemento se desplaza exactamente igual, porque como es tan rígido no se puede deformar.
son lo que llamamos elementos infinitamente rígidos que en la vida real no es verdad, pero usamos un artificio para poder ver el comportamiento de ciertas estructuras. Entonces, fíjense, si contamos los grados de libertad ahora acá, coincide con lo que hicimos a mano. Aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 1 y aquí hay 2. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 4 por 2, 8 y 1 aquí son 9, que son los 9 grados de libertad que yo tengo acá. Si yo por algún motivo quiero restringir los grados de libertad, quiero restringir los grados de libertad que yo quiero restringir unos grados de libertad, entonces aparecen aquellas barras que le salieron también, que eran así. Una acá y otra acá. Esto va a impedir que este señor se mueva hacia acá. O que se mueva hacia acá. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo una estructura, sopla un viento muy fuerte que tumba las estructuras y esto se va a mover hacia allá. Pero el viento cambia de dirección, entonces el viento viene hacia acá. Y ahí salen las cargas horizontales o las cargas de sismo, entonces ahora este se va a mover hacia acá. Si yo coloco estos que se llaman cruces de San Andrés, son dos elementos que están impidiendo que esto se desplace. Ahí entonces mi estructura se vuelve hiperestática, pero internamente. Estas barras que no se deben de cruzar, por eso que les colocamos aquí, las hacíamos así, en el ejercicio las hacíamos aquí, decíamos que estas barras no se cortaban en el medio, sencillamente pasaban una por encima de la otra y aquí los sujetamos con unos pernos o con una soldadura, pero ambas barras continuas. Si yo acá hay 2 barras, pero acá hay 1, 2, 3 y 4 barras. ¿Tenemos un poquito más claro lo que son los grados de libertad? Aquí hay una pregunta que dice, ¿y se colocaría un apoyo fijo? Sí, se colocaría un apoyo fijo, como que les digo. Ya ustedes vieron acero y madera ya. No, profe. Aló, buenas noches. Ya estamos aquí todos. Sí, ya estamos. Sí, profe. ¿Ustedes ya vieron acero y madera? Creo que la ven, ¿no? Aún no. No, Ah, pero en el peso creo que está. Bueno, no Sí, importa. el próximo semestre. Ya ustedes, yo tendría que haberles hablado de temperatura en la primera clase, que es el método de la fuerza, porque trabajamos con temperatura, por lo menos en el estado Zulia hace bastante calor, y las estructuras empiezan a crecer. Esta barra que está aquí, entonces llega hasta aquí. Y esta barra que está aquí, entonces llega hasta aquí. Entonces, por efecto del calor, esta barra que está aquí se deformó. No sé si han escuchado, han visto en YouTube que están construyendo un puente metálico y cuando llegaron a la última viga, a las 12 del mediodía, la viga era más grande que el apoyo que tenían, que no cabía. Porque la temperatura sencillamente me lo hizo crecer. O sea, hay un delta de temperatura que depende de un alfa, que es un coeficiente de dilatación térmica que multiplica por la longitud de la barra me va a dar cuánto se deforma esta barra en fuerza, ¿ok? En fuerza. Entonces, cuando yo coloco ese apoyo es para permitir a esa estructura que se me mueva. Porque yo, ¿qué? Yo la puedo restringir. Yo digo, bueno, no, yo no quiero que se mueva la temperatura, pero la temperatura produce una fuerza. Y esa fuerza tengo que diseñar las barras con la capacidad suficiente como para que soporte las cargas que le voy a colocar y además soporte unas cargas adicionales que se llaman temperatura. Entonces, a estas barras, en vez de ser unas barras de menor dimensión, estas barras en vez de ser de menor dimensión, ahora van a ser unas barras de mayor dimensión porque ahora tienen que absorber las cargas de gravedad, las cargas de viento o de sismo, más las cargas de temperatura. Que lo que hace es que la barra o se acorta o la barra se me alarga. Y eso produce en el concreto, que los que viven en concreto 1, tuvieron que haberle dicho, produce en concreto agrietamientos, que son los esfuerzos por temperatura, y para eso hay que colocarle acero, colocar las llamadas juntas de dilatación. Bueno, no sé, vamos a terminar esperar que termine la clase, no sé si tienen dudas, yo creo que acá las despejan más. La idea de introducir el programa es porque yo a mis estudiantes de presencial les enseñaba a usar un programa que les permitía eso, cuando estaban estudiando en su casa, si tenían una duda, metían en su programa su estructura, veían cómo se deformaba y decían, ah, ok, ahora se me deforma así.
Esa es la ventaja de usar un programa, ¿ok? A nivel de ustedes, a nivel profesional, la ventaja es que cuando hagan un cálculo no van a tener que prácticamente hacer nada. Tienen que analizar lo que la estructura, lo que el programa les hizo, y para eso deben saber estructuras 1, estructuras 2, resistencia de materiales, concretos 1 o acero, dependiendo de la estructura que tengan, para poder interpretar qué es lo que el programa les va a dar. Profe, Ajá. entonces, ¿qué sería al inicio del ejercicio del método de desplazamiento? Tenemos que suponer Grados una de vez libertad. tenemos que suponer de una vez De una vez calcularlo. exacto, Si no lo de acuerdo calculamos, no arrancamos. Franca, ¿verdad? sí, profe. Despejar la duda. Así como hacíamos con el método de la fuerza, que íbamos a calcular los grados de hiperestaticidad, y si no calculábamos eso, no podíamos saber lo que vamos a hacer. Si acá no calculamos los grados de libertad y tenemos noción de cómo se deforma la estructura, por eso les estoy dando todo esto, para que tengan noción de cómo se les va a deformar. ¿Por qué? Porque van a tener rotaciones, que son las más problemáticas para visualizarlas, porque tengo que ver cómo se me deforma el pórtico, y esas rotaciones también son grados de libertad. ¿Entiendes? Entonces aquí, en vez de dar una fuerza unitaria, vamos a darles una rotación unitaria. Y estos programas, como estos que están viendo acá, que hay infinidades, hay muchos, si entran a la red van a conseguir infinidades de programas para calcular, unos mejores que otros, básicamente todos hacen lo mismo, pero hay unos mejores que otros en cuanto a la disponibilidad que tienen para ayudar a uno a calcular, y en cuanto a la proximidad que se acercan para realizar las estructuras de la forma real a la forma matemática, que sean casi iguales. Trabajan con el método de los desplazamientos, trabajan con el método de la rigidez. Esto se llama método de desplazamiento o método de la rigidez. Este programa trae incorporada una matriz de rigidez, que ya vamos a hablar de lo que es la rigidez, ya van a saber lo que es la rigidez. Hay una diferencia enorme entre lo que es capacidad de carga o lo que es resistencia y lo que es rigidez. Son dos cosas completamente diferentes, pero hay gente que habla muy alegremente de rigidez y resistencia, y son dos cosas completamente diferentes, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hablar de rigidez. Vamos a saber interpretar qué es la rigidez. Acá vamos a dar desplazamientos unitarios, verticales, horizontales, o vamos a dar rotacionales unitarios. Es un poquito más fácil. Aquí lo dificultad está en que sepan cómo se deforma la estructura. Por eso, a partir de hoy, los invito a que entren en internet, busquen los videos de métodos de desplazamiento. Hay con matrices, hay como te lo voy a explicar yo, pero para que vean cómo se deforman las estructuras, porque les va a hacer bastante falta. Lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir manejando, les voy a hacer la guía con muchos ejercicios, pero es importante que sepan visualizar cómo se deforma, porque si no aprenden a visualizar cómo se deforma, les va a costar arrancar con el ejercicio, ¿ok? Ok, profe. Ese es el tip de esto, saber cómo se deforma la estructura, y por eso introduje el programa, para que ustedes vean cómo se me está deformando la estructura que yo tengo, pues. No sé si hay preguntas, no sé si hay dudas. Esta semana trataremos a ver si el sábado hacemos otra clase. Me dan chance que yo termine la guía de aquí al sábado para hacerla lo más entendible posible. No creo que vaya a subir los videos a internet, no creo que los vaya a subir a la plataforma. Tendré que ponerme a transformarlo, recortarlo, porque la plataforma acepta muy poquito. Entonces, bueno, eso es una negocio que honestamente ahorita no tengo tiempo, mucho tiempo de hacerlo. Pero igual, como les digo, el teléfono está a la disposición de ustedes cuando quieran hacer una pregunta. Preguntas. ¿Alguien ha visto? Otra cuestión que yo les decía mucho y que me gusta que lo hagan, pero creo que nadie lo hace, nadie se ha enterado o nadie ha tomado interés en saber, qué es el contenido programático, qué es lo que tenemos que ver. ¿Alguno de ustedes ha bajado el contenido, lo ha visto? Pregunto. No, ¿No? creo que lo revisé muy por encima. ¿Cómo? Lo leí, pero no lo detallé así. Ok, acostúmbrense a ver los programas, acostúmbrense a saber lo que los profesores le están dando. Acostúmbrense a eso. Vamos a ver si aquí en los minuticos que nos queda lo podemos hacer.
Se ve, pero no se ve. Bueno, voy a compartir y vamos a hablar un poquito del programa. Vamos a ver, aquí está el programa. Fíjense acá, ¿lo están viendo? Sí, profe. El primer método fue el método de la fuerza. Acá está el método de la fuerza. Bueno, perdón, primer método fue la teoría, ¿ok? Hablamos de tal, hablamos de lo que hablamos, y la segunda fue el método de la fuerza, que no tiene sentido 4 semanas cuando es un método que ya no se usa. Un método que nada más quedó para la docencia, para dar clases, pero no para usarlo. Y el método de los procesamientos apenas dura 2 semanas y es el método más importante, porque es el método que tienen todos estos programas que algún día los dirán usar cuando son profesionales, los que les gusta la estructura, se van a dar cuenta que trabaja con matrices, que trabaja con ecuaciones de Riemann, que trabaja con método de desplazamiento, pero con un nuevo método que se llama elemento finito, ¿ok? Eso es lo que está ahorita revolucionando la estructura, que son el método de los elementos finitos, a través de matrices, a través de matrices de rigidez. Fíjense, estamos en el método de desplazamiento, que está acá. Nos va a tocar ver otro método, que es el método de Cross, que es un método mucho más sencillo, un poquito más mecánico. Vamos a ver el método de Cani, que también es mecánico, también sencillito. No sé si vamos a ver variables, porque en verdad esto en la vida real se aplica poco, solamente cuando calculamos un galpón, y nadie calcula a mano una cartera, o sea, nadie calcula a mano que tengo una viga, entonces yo aquí tengo una cartela porque estoy reforzado en esta zona acá es la zona que me produce los mayores esfuerzos porque es donde llega conexión de mi viga con mi columna, entonces acá están los mayores esfuerzos. Entonces, ¿qué hago yo? En vez de colocar una barra, una viga muy grande, solamente por este pedacito, que es el que me está demandando demasiada fuerza o esfuerzo, sencillamente acartelo aquí, y esa partecita es la que hoy va a ser fuerte. Entonces es una sección que es variable porque es así. Así. Esta sección aquí es fuerte, y esta sección, se usa mucho en galpones, se usa mucho en galpones, pero nadie lo hace a mano, todo el mundo hace un programa. Lo que, básicamente, esto no se maneja. Esto es lo que se maneja. Vamos a ver si llegamos por lo menos a método de sección variable, puede ser dividir influencia y de repente a la última ni me preocupo por la última porque estructura simétrica y antisimétrica no tiene mucho sentido, ¿ok? Entonces fíjense acá, ya vimos, vamos por el segundo método. A ver acá, ¿qué pasó acá? Si vemos el método de la fuerza, vamos a detallarlo un poquito mientras se nos va la clase. Nos hizo preguntas, me supongo que o expliqué muy bien o expliqué muy mal. Todo el mundo entendió todo o nadie entendió nada. Entonces, fíjense que la primera unidad tiene estructuras estáticamente determinadas, la teoría, el equilibrio, la compatibilidad, relación fuerza de desplazamiento, condiciones de satisfacer. Eso fue el trabajito que hicimos al principio. Luego viene el método de la fuerza, donde me dice método de la flexibilidad, que es la F, que es la FBB y la FBC, lo que vimos. Coeficientes de flexibilidad, que fue lo que vimos, los FS, la compatibilidad, también hablamos de ecuaciones de compatibilidad, de formaciones internas y externas, también hablamos de eso externas, presentación del método de las ecuaciones, vimos las ecuaciones. Y matrices si no hablamos, ¿ok? Las matrices no hablamos, sin embargo se las planteé que lo podemos resolver por matriz. Una vez que yo planteo mi matriz, sencillamente resuelvo la matriz. Hay que acordarse de álgebra, si vieron álgebra, si ven álgebra, cómo se resuelve una matriz. Ecuaciones de desplazamiento consistente, que fue las que vimos. Formulación matricial, no lo vimos, la carga unitaria, pero sí vimos la carga unitaria. Y evaluación de los términos que intervienen en el sistema de ecuaciones, también lo vimos. Acá. Y ahora nos toca ver, perdón, la fuerza. Y ahora nos toca ver los desplazamientos, que sería entonces relación fuerza-desplazamiento, deformación por flexión, que es lo que acabamos de ver, deformación por flexión, deformación axial, que fue lo que vimos, deformación por torsión. De repente la torsión no es muy problemática en las construcciones, hay que controlarla, pero por lo general no es la torsión la que me hace que algo se caiga, perdón. Grados de interminación cinemática, que son exactamente los grados de libertad. Esto que está acá son los grados de libertad. Hablamos de cinemática, cuando hablamos de cinemática hablamos de movimiento. El principio de superposición lo vimos también en el método de la fuerza, que cuando decimos un problema muy complejo, sumamos la primaria con carga más más complementaria con cargas unitarias, más eso nos da resultados completos. También lo vimos. No vimos los métodos matriciales, no lo vamos a ver. Y la unidad cuarta, que es el método de Cross, muy sencillito. Esto lo vamos a ver, pero ni siquiera se lo voy a mencionar, sencillamente vamos a hacer el ejercicio.
El método de Cani es el mismo negocio. Prácticamente, si saben esto, ya esto sale solo. Y acá sí hay que hablar un poquito más. Sesiones variables. Líneas de influencia se usa mucho para puentes. ¿Okay? Se usa mucho para puentes. Los que quieran especializarse en puentes ya saben que tienen que manejar muy bien las líneas de influencia. Y las figuras, las estructuras simétricas y antisimétricas que ni siquiera ni las voy a mencionar, o de repente las conversamos al final y les digo que no tiene nada de particular. Bueno, ya está por terminar la sesión, no hay preguntas, nos retiramos. A lo que termine la guía se las coloco y le coloco la tarea del primer 10%. Entonces, que pasen buenas noches y yo creo que el día sábado nos podemos conectar, ¿sí? Ok, profesor, buenas noches. Sí, profe. Ok, Gracias. bueno, pasen buenas noches. ¿Eh? Dale, igualmente. Buenas noches.